A continuación, aquí tienes a tu madre. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Con el padre Mario Zúñiga. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un programa más de nuestra formación mariológica. Aquí tienes a tu madre a través de Radio Fides, a través de San José TV. Siempre es un honor, siempre es una gran alegría estar con cada uno de ustedes semana a semana, después de que hemos celebrado a lo largo de los días anteriores la novena en honor a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Como siempre, de verdad que es una gran alegría entrar a cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares, y para mí es un gran honor que podamos estar siempre unidos para podernos formar en la Mariología, que siempre, como les decía, es sumamente importante encontrarnos de frente a la figura de la Santísima Virgen María. Llegamos a nuestro programa 112 de esta formación mariológica. Y bueno, en este mes de agosto, de una forma especial también contemplamos a la Madre de Dios, a nuestra patrona, a la Reina de los Ángeles, que ella siempre está con nosotros, que ella nos acompaña en todo momento, que ella camina con este pueblo que tanto ama desde 1635. El mes de agosto para nosotros costarricenses se convierte en una oportunidad, en un momento muy importante para contemplar exactamente aquella que es la Madre de Dios, la Madre de todos los costarricenses. Por eso, bueno, bienvenidos una vez más entonces a nuestro programa Aquí tienes a tu madre, a través de Radio Fides y de San José TV. Los días anteriores no hemos tenido un programa estrictamente porque estábamos en la novena en honor a la Negrita de los Ángeles. Sin embargo, ustedes recordarán que tuvimos nuestro último programa, fue justamente acerca de verificar un poco más a nivel de la historia sobre el papel de la Reina de los Ángeles en la historia nacional. Y bueno, en este programa, pues para terminar ese bloque que hemos querido estudiar sobre la Negrita de los Ángeles, pues hoy en este programa pues vamos a ahondar un poco más en este tema. Además, recordemos que habíamos tenido para el 1 y 2 de agosto un programa también especial acerca de la Virgen de los Ángeles, la Negrita, desde el Santuario Nacional. Entonces, hoy pues queremos seguir ahondando un poquito más en este tema que me parece que es muy importante y que podamos nosotros entonces compartir con cada uno de ustedes. Recuerden ustedes que habíamos hablado de la importancia de 4 arzobispos de San José en la historia de la Negrita de los Ángeles, sobre todo en la historia reciente, antes del Vaticano II y después del Vaticano II. Nada más vamos a recordarlos porque me parece que también es una oportunidad que tenemos para adentrarnos en la historia de nuestra patrona. Tenemos a Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Recuerden que él fue el arzobispo de San José de 1940 a 1952. Monseñor Sanabria, muy importante cuando hablamos acerca de la Negrita de los Ángeles, porque le debemos a él que tengamos la historia justamente de la Virgen de los Ángeles por toda la investigación histórica que él realizó. Entonces vamos a analizar un poquito qué fue lo que Monseñor Sanabria decía y reflexionaba a partir de la imagen de la Negrita de los Ángeles. Después de Monseñor Sanabria tenemos a Monseñor Rubén Odio Herrera, que fue el arzobispo de San José del año 1952 al 1959. Monseñor Rubén Odio fue muy importante también dentro de la historia de nuestro país, porque le correspondió prácticamente la parte preparatoria
del Vaticano II, los momentos preparatorios al Vaticano II, y con él se marca un antes y un después en la historia de la Iglesia y en la historia de Costa Rica. También tenemos al arzobispo que le correspondió justamente estar en el Vaticano II como padre conciliar, Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós, del año 1960 a 1979, Monseñor Rodríguez, que asiste al Vaticano II junto con Monseñor Arrieta, pero recordemos que Monseñor Román Arrieta Villalobos era obispo de la diócesis de Tilarán en este momento. A Monseñor Rodríguez Quirós le correspondió un tiempo también muy particular, porque fue el desarrollo de la experiencia del Concilio Vaticano II, así como situaciones muy difíciles que nuestro país vivió en ese momento. Recordemos, por ejemplo, la erupción del volcán Irazú y las avalanchas en la ciudad de Cartago, y cómo también para él la figura de la Negrita de los Ángeles fue muy importante. Y por supuesto, el arzobispo de San José, Monseñor Román Arrieta Villalobos, que fue arzobispo de 1979 al año 2002, que tal vez es la figura un poco más cercana para muchos de nosotros, porque le correspondió, sí, a él ya toda la implementación del Vaticano II, así como también llevar la Iglesia costarricense junto con el resto de los obispos de la Conferencia Episcopal hasta el tercer milenio, hasta el jubileo del año 2000. De hecho, hasta el 2002 es arzobispo de San José, y a él le debemos muchísimo, muchísimo también todo el trabajo pastoral, por supuesto, pero también su reflexión mariológica, que es lo que hoy, justamente, como acabamos de pasar la gran fiesta de la Negrita de los Ángeles, creo que me parece importante cuál fue el aporte de estos 4 arzobispos de San José, la historia nacional, conocer la historia de nuestra iglesia y el legado que los pastores de nuestra iglesia nos han dejado. Creo que es muy importante que lo podamos nosotros analizar y trabajar. Entonces vamos a ver un poquito en esta formación, en este programa, un poquito el contexto histórico, que fue lo que sucedió durante los años de episcopado de cada uno de ellos, y luego qué fue precisamente lo que afirmaron con respecto a la Negrita de los Ángeles. Recordemos que la Negrita de los Ángeles, que tanto nosotros amamos, camina con nosotros, es parte de nuestra historia nacional, y nosotros no podemos negar el papel tan importante que la Reina de los Ángeles ha tenido para Costa Rica. Por eso creo que este año, que ha sido tan particular, donde hemos celebrado la fiesta nacional de una forma prácticamente inédita, que inclusive desde 1782, que es cuando se da la pasada de la imagen a la iglesia principal de Cartago, este año no se hizo. La imagen venerada de la Negrita de los Ángeles se encuentra actualmente en este momento en la Basílica, todo esto debido a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, creo que luego los historiadores y los estudiosos tendrán que hacer un análisis de este año 2020 y el papel que jugó la Negrita de los Ángeles durante este año. Es lo que nosotros vamos a hacer, al menos de una forma muy sintética, con 4 arzobispos de San José, antes del Vaticano II y después del Vaticano II, que, como ustedes lo saben, hay un gran cambio en la historia de la Mariología y en el estudio de la Mariología con el Vaticano II. Dentro de este contexto histórico, yo sí quisiera señalar, sobre todo porque en estos días hemos celebrado la partida al cielo de San Pablo VI, que fue el Papa que le correspondió asumir lo que ya Juan XXIII había empezado, que fue el Vaticano II, y un Papa que le correspondió encauzar la Mariología después del Vaticano II de una forma muy fuerte, tanto así que hubo una crisis particular. San Pablo VI escribió una carta, tuvo un discurso para todos los fieles de Costa Rica el 2 de agosto de 1976. Aprovechando la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, el Papa Pablo VI escribe a todos los habitantes de nuestro país. Y yo sí quisiera leérselos en esta formación, porque tal vez no hay un conocimiento estrictamente, o no, tal vez no tenemos esa posibilidad,
qué fue lo que algunos papas dijeron sobre la negrita de los ángeles, y a partir de ahí reflexionar sobre los arzobispos. En el caso del Papa Pablo VI, sí se los quiero leer, y dice lo siguiente: desde la Basílica de Cartago, María preside la vida de todos los costarricenses. Vean cómo el mismo Pablo VI reconoce la importancia fundamental de la negrita de los ángeles en la historia nacional. Desde la Basílica de Cartago, ella preside la vida de todos los costarricenses, quienes habéis aprendido en vuestros hogares a acudir a ella con confianza para venerarla y amarla. Ella ha sido el faro y la guía de la vida familiar y social de Costa Rica. Esto es muy importante, lo que San Pablo VI dice. Reconoce, vuelvo a repetir, la presencia de la negrita de los ángeles como aquella que ha guiado la vida de todo un país, tanto a nivel familiar como a nivel social. Por eso esto es muy importante que lo tengamos presente. Que con razón se precia de su predilección por la Madre de Dios. De todo corazón, dice Pablo VI, les exhortamos a incrementar esta tradicional devoción y actualizarla constantemente, que es de alguna manera lo que hoy estamos tratando de compartir con ustedes, revisando la historia, cómo nosotros podemos leer la importancia de la Virgen en la vida de todos nosotros los costarricenses. De todo corazón les exhortamos entonces a actualizar esta devoción mediante el testimonio individual y colectivo de la vida cristiana que favorezca el acercamiento de todos a la fuente de la salvación, que es Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es el papel entonces de la Virgen María en la historia de Costa Rica bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles? Que ella nos acerque a la fuente de la salvación, que es Cristo nuestro Señor. Esto es muy importante entonces que lo podamos tener muy presente. Cuando revisamos entonces el contexto histórico de estos arzobispos de San José junto con lo que el Papa Pablo VI nos regala, no podemos dejar de lado que estamos en un contexto latinoamericano. Y entonces encontramos que la Iglesia latinoamericana siempre llevó la delantera, digámoslo de alguna manera, en la experiencia de la reflexión eclesiástica o de la reflexión teológica en nuestras tierras. ¿Por qué? Porque recordemos que el CELAN, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, es quien ha acompañado todo este caminar de la Iglesia en Latinoamérica. Por eso nacieron las diferentes conferencias del episcopado. Tenemos la de Río de Janeiro en 1955, recordemos la segunda reunión del episcopado latinoamericano en Medellín, 1968, en Puebla, México, 1979, Santo Domingo en 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la evangelización en América, y por supuesto la más reciente, que fue en Aparecida, Brasil, en el año 2007. ¿Por qué menciono esto? Porque en estos 5 documentos del episcopado latinoamericano, la presencia de María siempre ha sido vital, fundamental, sumamente importante. Por eso es importante señalarlo en el contexto en el que nos encontramos, porque la Iglesia latinoamericana siempre ha reconocido la presencia de María de una forma especial y vital. Ahora, ¿qué fue lo que pasó durante estos años en nuestra reflexión, en el análisis que estamos haciendo? ¿Qué fue lo que pasó durante estos años donde tanto Monseñor Sanabria como Monseñor Odio, Monseñor Carlos Humberto Rodríguez y Monseñor Arrieta vivieron? ¿Qué fue lo que pasó en esos momentos para que se pueda hablar de la presencia de la Virgen María en nuestro país? Y todo el aporte que la reflexión de los arzobispos pudieron ofrecernos a partir de la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Recordemos, por ejemplo, del año 1950 a 1959, donde está ubicado Monseñor Sanabria y Monseñor Odio, está la proclamación dogmática de la Asunción de la Virgen María a los cielos por parte del Papa Pío XII, y además tenemos en este periodo, en estos 10 años, tenemos el anuncio
de la celebración del Concilio Vaticano II que Juan XXIII nos regaló. De 1960 a 1962 se da la preparación para celebrar el Concilio Vaticano II. Del año 63 al 65 propiamente es la celebración del Concilio Vaticano II, y luego de 1966 a 1974 tenemos la recepción por parte de toda la Iglesia Universal del Vaticano II, y luego ya el trabajo pastoral del San Pablo VI, sobre todo en tratar de poner y acercar al pueblo de Dios cuál es la nueva reflexión teológica sobre la Virgen María. Por eso tenemos la Marialis Cultus, que fue un documento del Papa Pablo VI, que ya en nuestros programas en algún momento hemos hablado, así como también un momento muy fuerte que se vivió a nivel de la Iglesia, que fue una crisis mariológica. Ahí Pablo VI tuvo que trabajar muchísimo, y junto con Pablo VI le correspondió a Monseñor Rodríguez y a Monseñor Arrieta en nuestro país también trabajar al respecto. Uno como arzobispo, el otro como obispo allá en Tilará. Luego tenemos del año 75 al 86 un jubileo ordinario que se tuvo, y luego las vísperas del año mariano que San Juan Pablo II nos regaló, y de 1987 al 2002, tal vez 3 momentos muy importantes. Tenemos el año mariano que el Papa Juan Pablo II ofreció, el jubileo del año 2000, y tenemos el documento Rosarium Virginis Mariae del Santo Rosario del Papa San Juan Pablo II. Todo este es el contexto histórico para comprender de qué manera o por qué nuestros arzobispos hablaban. Quienes nos están siguiendo a través del Facebook de Radio Fides o también a través de San José TV, tal vez dentro de lo que podemos ver en la pantalla se ve muy pequeñito, pero no hay ningún problema, yo se los explico qué es lo que está aquí anotado. Aquí hay algo muy importante. Entremos entonces ya estrictamente a los 4 arzobispos. ¿Qué hablaron sobre la Virgen de los Ángeles? ¿Qué fue lo que dijeron ellos sobre la Negrita de los Ángeles con todo este contexto que les regalo? Primero, nada más señalamos, de Monseñor Sanabria, recordemos que él fue no solamente el arzobispo, sino que fue un actor social muy importante en el tiempo en que él fue arzobispo. Recordemos las leyes sociales, las garantías sociales, el Código de Trabajo, fue parte de la Junta de Notables cuando se dio la Revolución de 1948, benemérito de la patria, historiador, escritor y sobre todo un gran amante de la Negrita de los Ángeles, porque escribió sobre ella. De Monseñor Rubén Odio, ¿qué podríamos nosotros decir? Apenas algunos elementos así muy sintéticos, porque habría que hablar mucho de él. Consagró a Costa Rica al corazón de Jesús en 1953 y al corazón de María en 1954. Además, celebró el segundo Congreso Eucarístico Nacional de 1955. Además, en su episcopado fue coronada la Virgen de los Ángeles como patrona del trabajo, como reina del trabajo en 1956, que es aquella corona color rojo que está en el trono de donde está la Negrita de los Ángeles en la Basílica. Esa es la corona como reina del trabajo de 1956. También participó en la primera conferencia episcopal latinoamericana en 1955 en Río de Janeiro. Y después tenemos que decir que durante su episcopado él tuvo que luchar mucho con respecto al tema de la defensa de la fe católica, porque es un tiempo donde comenzaron a entrar muchos, digámoslo de esta manera, sectas protestantes en el nacional, y a él le correspondió de alguna manera entonces poder trabajar y poder defender la fe, tal como antes del Vaticano II, así es como se hacía. Y en el caso de Monseñor Rodríguez, recordemos que él es de una formación religiosa, fue un religioso, fue cartujo, monje cartujo, fue padre conciliar, le tocó enfrentar los desastres naturales que sucedieron en este tiempo en Costa Rica, y le correspondió también una época de cambio. Y finalmente,
Monseñor Román Arrieta Villalobos, que lo conocemos pues muy, muy bien. Recordemos que también fue padre conciliar, participó en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, cuando se llevó adelante las conferencias generales del episcopado. Fue presidente del secretario episcopal de América Central. Fue el que le correspondió organizar la visita de Juan Pablo II en 1983. Celebró los 350 años del hallazgo de la Negrita de Los Ángeles. Celebró el año mariano de 1987 a 1988. Le correspondió llevar adelante el tercer Congreso Eucarístico Nacional y llevar la iglesia arquidiocesana y la iglesia costarricense junto con los demás obispos a la celebración grande del jubileo del año 2000. Estos son los 4 arzobispos que estamos estudiando con respecto a lo que queremos adentrarnos en este programa especial, aprovechando que estamos recién habiendo celebrado la fiesta de la Negrita de Los Ángeles, pues acercarnos a la figura de ellos y conocer qué hablaron acerca de la Virgen de los Ángeles. Vamos con Monseñor Sanabria, que yo creo que apenas podríamos nosotros señalar elementos muy centrales, muy particulares, con respecto a la figura de Monseñor Sanabria y la Negrita de los Ángeles, porque serían varios programas solamente de hablar con respecto a Monseñor Sanabria y la Reina de los Ángeles. Es muy importante que tengamos presente, queridos hermanos y hermanas, que Monseñor Sanabria, que fue arzobispo del año 40 al año 52, ya había sido obispo de Alajuela en su momento. Monseñor Sanabria, cuando habla de la Reina de los Ángeles, y que de hecho le correspondió a él enfrentar momentos muy fuertes, sobre todo cuando se da el robo de la imagen en 1950, cuando él reflexiona sobre ella, la Negrita de los Ángeles, dice que María realmente es la Madre de Dios. Para él, el dogma de la maternidad divina es central, sobre todo porque a él le corresponde también ser parte de los padres que participan en la aprobación o en la proclamación dogmática del Papa Pío XII con respecto al dogma de la Asunción. Cuando él habla acerca de esta proclamación dogmática, resalta sobre todo que María es la Madre de Dios. Por lo tanto, ella participa plenamente de la resurrección de Jesucristo. Por eso, ella es asunta a los cielos en cuerpo y alma, y ya ella es glorificada porque participa ya de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Lo que sucederá con nosotros, lo que se nos promete, es lo que ya en María se ha realizado. Él habla entonces acerca de María como Madre de Dios, asunta a los cielos, y por eso también reconoce que María realmente este dogma se puede resaltar las grandes gracias y privilegios que María de Nazaret, Reina de los Ángeles, en el caso particular, tiene. Además, él celebra también, para él es muy importante, reconoce a María como reina. Este título de reina lo pondrá Pío XII hasta 1954, hasta ese momento. Sin embargo, ya Monseñor Sanabria habla de la Reina de los Ángeles como reina o princesa de la paz, pacificadora de Costa Rica, por todos los momentos difíciles que le correspondió a Monseñor Sanabria durante su episcopado. Pacificadora o princesa de la paz para Costa Rica, protectora del país, abogada de Costa Rica, así la llamaba a la Reina de los Ángeles. Además que María tiene la misión de velar por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. Entonces hablamos, señor Sanabria, que la Negrita es una madre espiritual, otro elemento fundamental a tener en cuenta. Y además que la peregrinación que se realiza constantemente al Santuario Nacional, para él es muy importante, porque es el reconocer el amor que los hijos tienen a la madre. Para él entonces la presencia de los hijos en la casa de la mamá es sumamente importante. Ahora,
hay algo interesante porque Monseñor Sanabria señala un dato fundamental dentro de su estudio acerca de la negrita de los ángeles, y es la descripción que él hace de la imagen. Aquí yo tengo en mis manos una réplica de la negrita de los ángeles, y él dice, Monseñor Sanabria, que la imagen sagrada lleva en sus brazos la efigie de su Hijo Santísimo, mientras la sostiene con una mano, con la otra nos señala a su Hijo. Entonces, la Reina de los Ángeles con su mano izquierda sostiene en brazos a su Hijo Jesucristo, y con la otra está con la mano derecha señalando a Jesús. Entonces dice Monseñor Sanabria, es lo que ella nos dice: haced todo cuanto Él os diga. Estas palabras se oyeron por primera vez en labios de María en Caná, y dice Monseñor Sanabria, desde hace 3 siglos se oye en Costa Rica desde la ciudad de Cartago. Vean que este dato muy importante, el que nos regala Monseñor Sanabria, porque para él la presencia de la imagen venerada de la negrita es fundamental en la historia nacional, y además porque el mensaje propiamente es: hagan lo que Jesús les diga. Para él, la imagen, esto es lo que evoca para todos los costarricenses. Hay algo muy importante dentro de lo que Monseñor Sanabria nos habla acerca de la negrita de los ángeles. Vean que Monseñor Sanabria no solamente fue un visionario a nivel político, a nivel cultural, a nivel social, como lo hemos estudiado muchas veces en la historia de Costa Rica, sino en su reflexión teológica, Monseñor Sanabria iba muy adelantado totalmente, iba adelantado en todo este proceso de la reflexión mariológica. Vean que él decía en 1950, por ejemplo, decía que la Virgen es la primera entre los miembros de la Iglesia, en orden de la dignidad y en el de la agregación al cuerpo místico de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Virgen, para Monseñor Sanabria, 1950, ella está a lo interno de la Iglesia. Ella es parte, miembro de la Iglesia. Esta concepción no era tan clara antes del Vaticano II. Será 14 años más tarde que la Lumen Gentium, que es el documento de la Iglesia que habla de María, 14 años más tarde, en los numerales 53 y 54, que los padres conciliares dicen que María es el miembro preeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y el modelo eminentísimo de la fe y de la caridad. Y además que ella ocupa un lugar en la Iglesia después de Cristo. Es el lugar más alto y a la vez más cercano a todos. Monseñor Sanabria decía ya 14 años antes del Vaticano II o de este documento conciliar que María ya es miembro de la Iglesia. Lo decía con tanta claridad, pero no era tan claro, digámoslo de alguna manera, en la reflexión mariológica del momento. Él se adelantó lo que 14 años más tarde, el Vaticano II afirma. Y esto creo que es muy importante. Pasemos al otro arzobispo también, que es Monseñor Rubén Odio, que él habla de María como intercesora y como protectora, tanto de su ministerio episcopal como de nuestro país, Costa Rica. Dice, a ella, después de Dios, quiero consagrar mis tareas. Para él era sumamente importante la presencia de María en su vida. Además, habla de que se llega a Jesús por medio de María. Y eso también es como fundamental tenerlo presente, a Jesús por medio de María. Ya es una frase que conocemos de San Luis María Griñón de Montfort y que él también quiso resaltar durante su episcopado. Él habla también de la Reina de los Ángeles como madre espiritual. Ella, María, Reina de los Ángeles, dice Monseñor Odio, es garantía de nuestra democracia y por eso debemos reconocerla como madre. Y además la presenta como el estandarte de la vida nacional en el ámbito familiar, social y político. Monseñor Odio es muy claro en esto. Para él, la Reina de los Ángeles tiene que ser el distintivo de todo costarricense, de todo cristiano que habita
este país. Y esto para él es muy clarito. De hecho, como les decía, él quiere y él consagra a Costa Rica al Inmaculado Corazón de María en 1954, cuando se cumplen los 100 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Él quiso consagrar junto con los demás obispos a Costa Rica al Inmaculado Corazón de María. Él promovió mucho la devoción del Santo Rosario y sobre todo la defensa de la fe. María se convierte para Monseñor Odio como un estandarte en defender la fe cristiana, la fe católica, que era esto era una práctica muy propia, digamos, del ambiente antes del Vaticano II. María como la defensora de la fe. Recordemos que después del Vaticano II, más bien lo que se trabaja mucho es a nivel del diálogo interreligioso o el diálogo ecuménico, y María más bien como un canal que nos puede unir. Costa Rica se mantiene fiel a Jesucristo por la intercesión de María, y para él, para Monseñor Odio, los dos baluartes de la fe en Costa Rica es la Eucaristía en primer momento. Por eso para él es importante celebrar el Congreso Eucarístico Nacional, y la Virgen de los Ángeles. Son como los dos pilares que Monseñor Odio regala como herencia dentro de su episcopado. De Monseñor Carlos Humberto Rodríguez, recordemos que era el arzobispo de 1960 a 1979, pues le correspondió hacer un acto de confianza a la Negrita de los Ángeles en una época muy particular, porque le correspondía asumir el arzobispado en el contexto de la celebración del Concilio Vaticano II. Él confía en la Negrita al iniciar su episcopado. Además, ve a la Negrita de los Ángeles como la intercesora después de Jesús. Para él, la Negrita es la madre espiritual de todos los costarricenses, sobre todo por los acontecimientos de los desastres naturales en el país. Vemos, por ejemplo, la erupción del volcán Irazú y de las avalanchas también aquí en la ciudad de Cartago. Por eso ella es la madre espiritual ante las diversas circunstancias dolorosas que el país sufre. Y luego también es la defensora ante algunas ideologías extrañas que se comenzaban a entrar en la vida de los cristianos o en la vida de los habitantes de este país. Entonces pone a la Negrita de los Ángeles como aquella que nos puede defender ante ideologías o ideas que son ajenas propiamente a la fe cristiana. Y finalmente Monseñor Arrieta, que fue el arzobispo de 1979 al 2002, que recordamos muchos de nosotros, ¿verdad? Y Monseñor Arrieta, que fallece en el año 2005, pues inicia el arzobispado a los pies de la Negrita. En 1979, un 2 de agosto, en la Basílica de los Ángeles, ahí es donde él toma posesión de la arquidiócesis de San José. Recordemos que él ya era obispo de la diócesis de Tilarán. Y él parafraseaba mucho un texto de la Escritura constantemente en su reflexión, un texto tomado de Judith en el capítulo 15. Él tomaba este versículo y parafraseaba diciéndole a la Negrita de los Ángeles: tú eres la gloria de Costa Rica, tú la alegría de nuestra patria, tú el decoro de nuestra nación. Para Monseñor Sanabria, la figura de la Negrita fue fundamental. Y recordemos que siendo el arzobispo de San José y muchos años presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Arrieta siempre tuvo a cargo la homilía del 2 de agosto, siempre, hasta el año 2002, que fue arzobispo de San José. Entonces tenemos muchas posibilidades, cada uno de nosotros, de poder revisar esas homilías de Monseñor Román Arrieta Villalobos. Lo tenemos a mano en las publicaciones que se hicieron en su momento, sobre todo el Eco Católico, constantemente aparecía entonces después del 2 de agosto toda la homilía de Monseñor Arrieta cada 2 de agosto. Él la llamaba a la Virgen la estrella de la evangelización. Él invitaba a imitar las virtudes de María para servir a Jesús. Decía de la Negrita de los Ángeles que ella era la conquistadora de Costa Rica, así tal cual lo decía él. Desde 1635 ya María había conquistado el corazón de los costarricenses.
Por eso para él era muy importante celebrar a la Reina de los Ángeles. Además, ella es quien puede iluminar la realidad social, política, eclesial y cultural de Costa Rica. Y luego, para Monseñor Arrieta, siempre el poder hablar de la Virgen María era una oportunidad para iluminar la realidad del país. Cada homilía del 2 de agosto, sobre todo, quería iluminar qué es lo que el país, inclusive el contexto centroamericano, estaba pasando. De María habla como aquella que es Madre de Dios, en su reflexión mariológica, habla de la virginidad perpetua de la Virgen, habla de la Inmaculada Concepción de la Virgen, habla de María como abogada y como defensora de Costa Rica. Y esto también es muy importante. Como les decía, ilumina la realidad nacional, pero también trata de resaltar los elementos fundamentales a nivel mariológico de la Virgen María, nuestra Madre. ¿Cuáles son los temas recurrentes entonces en los arzobispos? Y aquí sí quisiera ir haciendo como síntesis de este programa, que, como les digo, de alguna manera celebrar a la negrita a nivel de la historia de su presencia en medio de nosotros, sobre todo por este mes de agosto en el que nos encontramos, y un año muy particular. Los 4 arzobispos, para ellos era clarísimo como tema fundamental cuando hablaban de la Virgen de los Ángeles. Para los 4 arzobispos es: María es Madre de Dios. El dogma de la maternidad divina para los 4 arzobispos es fundamental. Tanto Monseñor Sanabria como Monseñor Odio hablan mucho sobre la Inmaculada, porque ellos están cerca del acontecimiento del centenario de la proclamación dogmática de la Virgen como la Inmaculada Concepción. Sanabria, Odio y Monseñor Rodríguez hablan de María como la mediadora y como la intercesora. Para ellos esta posibilidad, este servicio de María como madre es sumamente claro, sobre todo porque es en las diferentes circunstancias históricas que estos 3 arzobispos pasaron, el ayuda de María, el acompañamiento de la negrita, el amor y el pedirle a la negrita era o es también para nosotros fundamental. Pero el tema de la intercesión o de la mediación de María, para ellos 3 era fundamental. Y sobre todo, recordemos que Sanabria ya hablaba de María como miembro de la Iglesia. Monseñor Odio hablaba de María como aquella que es la más importante después de Dios. Monseñor Rodríguez confía su episcopado a María después de Dios. Y Monseñor Arrieta habla de que el primer lugar siempre está reservado a Jesús y después María. Entonces, la mariología de los 4 arzobispos es muy clarita. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a María? Ella es la servidora del Señor. Ella es la Madre de Dios y ella es la que también está al servicio de cada uno de nosotros como madre de cada uno, y sobre todo en el contexto de nuestro país, la negrita madre de cada uno de nosotros. La Virgen María, Reina de los Ángeles, en Sanabria es la identidad, tiene que ser el ingrediente fundamental en la identidad del costarricense. Para Odio, ella preside la historia de Costa Rica. Para Monseñor Rodríguez, ella es la soberana de nuestra patria. Y para Monseñor Arrieta, siempre ella va a iluminar la realidad costarricense. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque cuando se habla entonces de la Reina de los Ángeles, no solamente a nivel de la piedad o de la devoción popular, sino también a nivel de una realidad en la que estamos viviendo y que el servicio que ella nos presta es fundamental. Curiosamente, en sus homilías, los 4 arzobispos hablan de la importancia de la romería o de la peregrinación y del rezo del Santo Rosario. Los cuatro insisten, cuando hablan de la Virgen de los Ángeles, los 4 insisten en la importancia de peregrinar
y la importancia del Santo Rosario. Bueno, en el contexto en el que ahorita nos encontramos, pues por supuesto el Santo Rosario tiene que ser siempre, por supuesto, un arma fundamental. Tal vez la peregrinación ahora lo hacemos de forma espiritual, aunque la basílica pues está abierta, pero siempre con restricciones. Y este año no hemos podido hacer nuestra peregrinación, no hemos podido hacer nuestra romería por las razones que ya conocemos, pero vean qué interesante que siempre ha sido muy importante el tema de peregrinar, porque nos ayudará a entender que nuestro camino es siempre hacia Jesús y lo podemos hacer siempre de la mano de la Santísima Virgen María. Ella nos ayuda. El campo social, los 4 siempre tocaron el tema. Sanabria por razones que ya sabemos, Odio porque es la reina del trabajo, la Virgen María, y sobre todo, Monseñor Arrieta, el campo social fue, digámoslo de esta manera, el terreno amplio, fecundo de su reflexión mariológica, cuando hablaba de la importancia de la Virgen María que ilumina nuestra realidad. Y por supuesto, para Monseñor Odio, la defensa de la fe. Bien, para ir haciendo cierre de nuestro programa, sí es importante hacer como un balance general, entonces, de cómo es la reflexión de los arzobispos de San José de 1950 al año 2002. Hagamos un balance general al respecto. Interesante, la negrita es fundamental en la vida nacional y eclesial de Costa Rica. Esto es innegable y cada uno de nosotros creo que lo tenemos clarísimo. La reina de los ángeles es fundamental, es central en la vida nacional, en la vida eclesial. Fue determinante en cada episcopado, y si nosotros pudiéramos hacer un estudio de todos los obispos de nuestro país y analizar los momentos en que ellos hablaron de la Virgen de los Ángeles, vamos a encontrar de que para cada uno de nuestros pastores, cada uno de nuestros obispos, la Virgen de los Ángeles siempre fue y ha sido y es fundamental en la vida de nuestro país. Lo acabamos de ver, la visita de todos los obispos a lo largo de la novena de este año y por supuesto la presencia de ellos en el día 2 de agosto, aun cuando fue en un contexto muy particular. La presencia de ellos es importante. Recuerden ustedes al final de la celebración cómo la Virgen de los Ángeles recibió por parte de los obispos la bandera nacional que se puso a los pies de la negrita en un contexto tan particular como el que estamos viviendo en este momento. Bueno, de estos 4 arzobispos también tenemos que señalar lo mismo. Además, el tema de la mediación de María siempre para ellos fue muy importante. Curiosamente, nunca utilizan la palabra corredentora, que eso sería para otro programa, ya algo hemos mencionado, porque es un término que no se utiliza en la Mariología actualmente. La Mariología actual no habla de corredención, porque esto puede servir para algunas malas interpretaciones. Se habla de la mediación de Jesucristo y hay una mediación en la cual participa María, así como participamos todos. Entonces los arzobispos siempre hablan de María como la mediadora, intercesora, pero nunca corredentora. Ya casi vamos terminando, entonces nada más indicar por acá que para Monseñor Odio, como elemento importante, fue también el tema de la defensa de la fe, muy importante, y María, para él, Reina de los Ángeles, fue su estandarte de defensa con respecto a ideologías extrañas que en algún momento fueron o se pudieron colar a lo largo de la historia. Y Monseñor Arrieta es quien desarrolla todo el Vaticano II durante sus 23 años de episcopado, sobre todo en el tema mariológico. Y finalmente siempre ha existido una marcada devoción y espiritualidad cristiana a lo largo de toda la historia del pueblo latinoamericano y por supuesto de la historia de nuestro país. Por eso es que le decimos a la negrita de los ángeles que ruegue por cada uno de nosotros, que ruegue por nuestro país y sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Bueno, un poco entonces, de una forma sumamente comprimida, hemos podido presentarles a cada uno de ustedes cuál es la importancia a nivel histórico de la negrita de los ángeles
en 4 arzobispos de San José que han marcado la historia y que hemos podido estudiar: Monseñor Sanabria, Monseñor Odio, Monseñor Rodríguez y Monseñor Arrieta Villalobos. Por supuesto, luego los historiadores podrán ir haciendo un análisis, por supuesto, más detallado de los demás obispos, ya para un trabajo posterior, pero al menos sí quería presentarles, dentro de una investigación que había podido hacer, cuál fue el papel fundamental de la negrita en estos 4 arzobispos de San José, a quienes agradecemos pues ese aporte tan importante en la historia de nuestra fe y de nuestro país. Para la próxima semana, si Dios lo permite, porque estaremos celebrando ya a pocos días la celebración de la Asunción de la Virgen María al Cielo, vamos a tener un programa especial acerca de este dogma que ya habíamos estudiado, pero vamos a refrescar un poquito más al respecto la próxima semana, si Dios lo permite. De esta manera cerramos hoy pues el estudio un poco acerca de la negrita de los ángeles a nivel histórico, y obviamente vamos a seguir ahondando en otros temas muy importantes dentro de la Mariología, que es un campo enorme y que este programa pues con mucha humildad trata pues de aportar en la formación teológica de cada uno de ustedes. Terminamos entonces nuestro programa invocando a la Madre de Dios, diciendo: bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, ante mí líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. Agradecerles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, su atención, la presencia de cada uno de ustedes en la formación de esta semana, y obviamente, si Dios así lo permite, los esperamos la próxima vez con un programa muy especial para cada uno de ustedes. Les ofrezco la bendición, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe ahora y siempre. Que la Virgen María esté en sus corazones. Siga aquí en Radio Fides, San José TV, que el Señor les acompañe.